Hoy vamos a hablar de la mentira más costosa que tienes instalada en tu cabeza. Hablamos del miedo como el sistema operativo invisible que dirige tus decisiones, por qué tus relaciones y tu dinero están siendo gobernados por miedos que ni siquiera has nombrado, la diferencia entre decidir para crecer y decidir para no perder. Es enorme. 10 prácticas reales para asegurarnos que el 2026 sea un año libre de parálisis mental. Y la clave, caminar con el miedo, pero no dejarlo conducir tu vida. Como dice Visila Bococo, que el miedo sea tu copiloto. Grábate esto, una mente que acumula miedo no acumula riqueza. Tu tarea es transformarla y no obedecerla. Hay un miedo que no se ve, pero gobierna tu vida. El miedo a no ser suficiente, el miedo a equivocarte, el miedo a que te falte, incluso cuando ya tienes. Hoy vamos a arrancar el 2026 quemando ese miedo, porque una mente que acumula miedo no acumula riqueza, ni emocional, ni espiritual, ni financiera. Este episodio es una invitación a desmontar la mentira más cara de todas, que el miedo nos protege. Hoy lo vamos a mirar de frente. Arrancamos. No todo lo importante se muestra, no todo lo valioso tiene likes y lo que más pesa casi nunca se dice. Esto es No se ve podcast, un espacio para hablar de lo que nadie ve, pero todos sentimos. Yo soy Carolina Barrazueta y este es solo el comienzo. Bienvenidos a No se ve podcast, la referencia de liderazgo femenino, negocios y productividad con propósito que necesitas escuchar en Ecuador y Latam. Yo soy su host, Carolina Barrazueta. No soy una influencer de frases bonitas, soy una líder que comunica para transformar, una mujer que lidera en entornos masculinos, que entiende las métricas, la tecnología, la operación, la fe y que se exige, que inspira con disciplina y con ejemplo, no con clichés. Este podcast no es un hobby, para mí es un trampolín, es el espacio donde construimos una comunidad real, no un público que nos ve por YouTube y Spotify, sino que es en donde mostramos lo que nadie quiere enseñar, el esfuerzo, el carácter, la fe, la disciplina, la vulnerabilidad y la estrategia brutal detrás de grandes sueños hechos realidad. La primera parte de este episodio que está increíble es el miedo, un sistema operativo. En enero, todo el mes de enero, vamos a hablar de cambia tu mente o cambia tu vida. El primer capítulo fue ya tu mente es tu primer negocio y este segundo capítulo es prácticamente cómo el miedo, ¿sí? El miedo es una parte contundente, ¿sí? Que si lo alimentamos nos va a entorpecer. El día de hoy el episodio se titula La mente que acumula miedo no acumula riqueza. Seguimos trabajando sobre estos aspectos de mente y lo que se anida en nuestros pensamientos como tal. El miedo como sistema operativo. ¿Y cómo es esto explicado en la neurociencia? Marian Rojas Estapé es una reconocida psicóloga que lo explica bastante claro. Tu cerebro está diseñado para sobrevivir, no para hacerte feliz, como lo revisamos en el primer episodio. Por eso reaccionamos antes de pensar, porque tenemos una hormona que está ahí, pim, 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 activándose, y cuando se activa, esta es la amígdala, el miedo resuena. La amígdala, la alarma del miedo, se activa incluso cuando no hay peligro real. Hace unos años atrás me tomé un espacio bastante importante para entender cómo funciona la amígdala, y esta amígdala es una partecita que se anida aquí en la parte céntrica como que de nuestro cerebro, y es bien chiquitita, pero ese aparatito pequeño es la que desencadena muchísimos grandes problemas como el estrés, y precisamente porque no sabemos cómo controlarla, porque aquí bien lo menciona, esta se activa inclusive cuando no existe un peligro real. Y claro, en el día, por ejemplo, la amígdala puede activarse en varios momentos del día, pero cuando se activa en su mayor
potencialidad, es muy difícil que la amígdala baje. Por eso cuando tú tienes un mal día y tuviste, no sé, a primeras horas de la mañana tuviste un fuerte enojo, esa amígdala no se va a ir en unos minutos, va a seguir como que mandándote señales de, oye, estoy enojada, oye, veo peligro acá, empiezas a conversar con el resto, todo te lo tomas a personal y no eres tú, realmente es la amígdala la que está ahí funcionando. Estábamos estudiando a Joe Dispenza y Joe Dispenza añade algo brutal que te va a doler muchísimo. El 90% de tus pensamientos de hoy son reciclados del ayer. Si tu ayer fue miedo, si tu hoy también lo es. Es decir, que si ayer tuvimos muchísimo miedo, muchísimo temor de que algo pasara, el día de hoy está reciclado, entonces también voy a sentir miedo. Esto es interesante entender, por eso digo, estos pensamientos que tienen miedo, tú tienes que erradicarlos, tienes que eliminarlos con la finalidad de que tu mente y tu cuerpo estén bien, saludables. Y por eso decimos que es el piloto automático del terror. O sea, nosotros no podemos permitirnos tener o sentir miedo hasta el punto de que nos llegue a generar, digamos, ese temor increíble que paraliza como tal. La ciencia demuestra que una mente estresada pierde la capacidad de planear a largo plazo. Y hoy estamos viendo que si nosotros tenemos miedo, no vamos a tener una mente de riqueza. Por eso debemos erradicarlo. Miren, ¿y qué es riqueza? Sino la suma de decisiones a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros vayamos acumulando más estrés y más estrés, nos va a costar tomar decisiones a largo plazo. ¿Cómo se forma la riqueza? Y en próximos episodios vamos a hablar acerca de la riqueza que no solamente es la material, sino es una riqueza integral. Dice aquí que la riqueza es la suma de decisiones a largo plazo. Lo que yo estoy haciendo hoy va a justificar la riqueza de mi mañana. Y como les digo, no es una riqueza material, es una riqueza integral. Cuando alguien no te responde un mensaje, ¿qué pasa? Cuando un pago se atrasa, ¿qué pasa? Cuando el negocio flojea, no tenemos clientes, cuando te comparas en redes sociales, tu cerebro no está pensando, ¿qué estrategia necesito para salir de esto? No, nuestro cerebro piensa, ¿estoy en peligro? Tal vez sí. Una mente en supervivencia no construye prosperidad. Sí, a veces nos preguntamos mucho por qué sigo en el lugar en el que estoy, por qué no me llaman mis amigos, se reúnen entre ellos, por qué no quieren hacer negocios conmigo, ¿qué está pasando? Estoy viviendo en un loop, como que miedo, fracaso, miedo. Entonces yo lo que te invito es a entrar mucho la concentración en a qué le tienes miedo, ¿sí? El miedo no es tu enemigo. Aquí es muy bonito comentarles que en el mes de noviembre con el club de lectura fuimos invitados a un evento donde vino Visila Bukoko. Ella es una increíble mujer, líder femenina y también dueña de una multinacional que se llama Bebé. Hace muchísima obra social para alfabetizar a África y también es una increíble oradora, escritora de libros. Escribió el libro de El miedo y yo. Y bueno, ahí ella nos contaba que el miedo fue algo con lo que ella tuvo que vivir muchísimos días de su vida, desde que era chiquita. Ella en la escuela era la única niña negra, y cuando los estudiantes estaban ahí siempre le veían como bicho raro. Se movía a otra escuela, la veían como bicho raro. Y uno de los niños una vez le dijo: eres negra y no me siento contigo porque siento que se me va a pegar. Eso nos contó en esta situación y realmente en esta conferencia a la que fuimos, y ella nos hablaba de la resiliencia, pero sobre todo a cómo hacer las paces con el miedo. El miedo, sin duda, no es nuestro enemigo. No es nuestro enemigo, más bien nos brinda muchísimos insumos para saber de qué manera actuar.
pero hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que ser, digamos, hasta compasivos con el miedo. El miedo en tus relaciones. Qué importante es analizar por qué quieres relacionarte con tal persona X, Y o Z. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Marian Rojas Estapé y ella decía que el miedo es tan fundamental y es la base por la cual a veces tomamos decisiones. Lo que conversábamos al inicio del capítulo, ¿por qué tomas decisiones? ¿Por miedo a perder o por miedo a crecer? Realmente aquí dice que tú empiezas a relacionarte con la gente no por la necesidad, una necesidad positiva o una razón positiva, sino de pronto por miedo a la soledad, por miedo, digamos, a ser juzgado dentro de una sociedad. Bueno, aquí quiero contarles, ¿no? Creo que es muy importante hacer este análisis. Yo crecí creyendo que ser fuerte a veces era resolverlo todo sola y entendí algo que me liberó de muchas de mis decisiones, porque todas esas decisiones venían del miedo a no sentirme preparada para, y no de la confianza, que es desde la base o el centro de donde nosotros debemos tomar de nuestras decisiones. Y ojo, el miedo no solo polariza, a veces te hiperactiva, te pone de un mood en el cual no reconoces, no estás equilibrado, te pone a hacer 1000 cosas porque no quieres ser descubierto y eso no te da paz. Puedes ser una mujer líder, brillante, con muchos resultados y aún así tomar decisiones desde el miedo. Qué interesante esta reflexión. Lo que ustedes no sanan y no lo gestionan, a veces eso mal gestionado, puede transformarse en control, en una autoexigencia brutal y en una ansiedad. Por eso hay una frase que dice, el miedo no destruye tus relaciones, ojo, pero sí distorsiona tus decisiones. Y reconocerlo ya es un acto de liderazgo. Yo creo que debemos mucho centrarnos en esta parte del origen de nuestras decisiones, por qué actuamos como actuamos. Marian Rojas Estapé defendía mucho esta posición porque decía, a ver, ¿cómo tú eres? ¿Por qué ejecutas tal acción? Posiblemente no sea porque te encante llevar esa acción, sino que posiblemente es porque atrás de esa acción hay un miedo a no sentirte valorado, un miedo a que te quedes solo, por ejemplo, y un miedo que te lleva a ese estado en el cual te paralizas. Aquí hay una etapa bastante importante de por qué analizamos el miedo y creo que hay varios sistemas operativos, el de la mente y luego está el tema del miedo. En el libro de Joe Dispenza y también en una conferencia que asistí de Susi Hidalgo, es una ecuatoriana psicóloga y también coach ontológica, ella mencionaba que las emociones más bajas y más primitivas son las que navegan o viajan en frecuencias más bajas y esas son las que te agotan, las que te detienen, las que no te ayudan, como mencionábamos antes, a ver a largo plazo o a tomar decisiones de largo plazo. Mientras que a frecuencia alta están las emociones que nos hacen sentir vibrantes, como el amor, la esperanza, la alegría, el sentirnos vívidos. El miedo no solamente paraliza nuestra manera de ver el mundo, sino también en nuestro cuerpo las células empiezan a desgastarse y empiezan a generar, en este caso, muerte. Y eso es lo que también nos explicaba el libro de Joe Dispenza. Digo, todo se va mezclando estos conceptos, porque te dice que tú tienes automáticamente que desechar el miedo, porque el miedo en realidad no te permite avanzar. Y el día de hoy estamos viendo por qué el miedo debemos erradicarlo de nuestra mente y transformarlo, que sea nuestro amigo para empezar a tomar decisiones y sobre todo a enfocarnos en este crecimiento que queremos lograr en este 2026. Ahora, hemos hablado de mucho de las decisiones. Voy a centrarme en un poco de negocios, vida real y bueno, ahí comentarles.
En los negocios, el miedo se disfraza de prudencia. Entonces, cuando tú vas a hacer negocios, siempre uno dice, a ver, ¿cuál es el riesgo de por medio? Tú tienes que analizar. El miedo no va a estar ausente. De hecho, él es el más presente, es el que está primerito antes de tomar una decisión financiera o una decisión de negocios. Y dice, en negocios el miedo se disfraza a veces de prudencia, porque tenemos ese miedo a la pérdida. Pero quiero invitarles a pensar, ¿no? ¿Será que es prudencia? ¿Será que no lo es? Es el cerebro diciéndonos, quédate donde estás, no te muevas, aquí estamos bien, no tomes ese riesgo. Es como en el mundo de las inversiones. Tú cuando inviertes en un bien inmueble, tú cuando inviertes en un negocio, cuando inviertes en una franquicia, cuando inviertes en un emprendimiento, siempre vas a tener este riesgo. Pero también tienes este lado como que de la prudencia. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Existen solo dos tipos de decisiones. Estas dos decisiones, las que mencionábamos antes, son las que se toman para crecer, como darnos un trampolín, y las otras son las que tomas para no perder. O sea, la que dices, ok, me quedo en mi zona de confort y no me voy a mover más. La gente que construye riqueza, déjenme decirles, emocional o financiera, porque aquí estamos viendo una riqueza integral, toma más decisiones del tipo 1. Aquellas decisiones que le permiten crecer. Hemos observado ya algunos perfiles de personas famosas, personas que admiramos profundamente, no solo por lo que han logrado a nivel financiero, sino también por el tipo de vida que llevan. Escuchaba yo hace unos meses un podcast que hablaba de la vida de quien creó, como es Hotmart, ¿no? Es una plataforma, yo le compartí a mi esposo. No me acuerdo la plataforma, pero ya me voy a acordar. ¿Y qué decía este CEO? Este CEO decía que la vida más rica y la vida que más disfrutable es cuando tú mantienes a tu familia en los negocios, en los emprendimientos, en todo unida. Hay muchos ricos y famosos multimillonarios que llegan a la cima, pero después de haber pasado 3 matrimonios, 4 matrimonios, y la cifra ahí es tan impactante porque dicen de los 10 millonarios más rankeados en el mundo, apenas 2 de ellos siguen con la misma esposa, la misma mujer, los mismos hijos, y mantuvieron ese equilibrio. Miren qué importante es esto. Entonces, la gente que construye riqueza emocional o financiera toma más decisiones del tipo 1, crecer. Todos sintieron miedo, sin duda. De hecho, muchos de los libros que hemos leído en el club de lectura hablan acerca del miedo, hablan acerca de ese ¿será? ¿No será? ¿Será? ¿Me arriesgo? ¿No me arriesgo? Pero no lo pusieron al volante. Y aquí viene también este concepto de Visila Bukoko que te dice, cuando tú vayas en la vida piloteando tu nave, dile al miedo, ven, siéntate conmigo al lado mío y vayamos conquistando ese camino. Tu miedo es un dato y no es tu destino. Lo que compartíamos también es que el miedo te puede dar mucha información y el miedo es muy valioso porque te dice por qué sientes eso de pronto, por qué sientes ese temor, hay alguna ausencia, alguna carencia que tuviste en alguna etapa de tu vida. Echémosle un vistazo, descubramos qué es y vamos a llenar esos huecos. Miren, te cuento 3 momentos donde tuve que enfrentar esto, porque aquí, bueno, uno de los momentos en donde sentí muchísimo miedo fue cuando me comprometí con mi esposo. Cuando éramos novios, decidimos comprar un bien juntos antes de casarnos y para nosotros ese era nuestro compromiso. No era una alianza, no era el cásate conmigo, sino comprémonos un bien juntos. Fue una propuesta que me hizo mi esposo, me la pensé como unos 2 meses y no solo yo, al ser única hija y última hija de 3 hermanos varones, me reuní con mis papás como 2 veces para conversar respecto a este tema. Tenía muchísimo miedo de dar ese paso. Sin embargo, decidimos comprar juntos. Mi papá conocía a quien iba a ser mi esposo, bueno, en un futuro. Y yo estaba en ese loop de qué hago, no hago, pero ahí había miedo y ahí también había ardor como
algo que nos llamaba muchísimo la atención. Me lancé a esa decisión con profundo miedo y mi esposo, antes de inclusive de casarnos y todo, él me dijo: en donde sientes miedo, ahí es. Cuando tú sientas miedo antes de tomar una decisión, es porque ahí es. El miedo te trae mucha información y cuando hay algo, un ardor, un fueguito que se enciende en tu interior y dices: ¿será que lo hago? ¿Será que no? Es ahí. Traigo a colación esa frase que me dijo mi esposo porque es una frase que me ha impactado mucho en mi vida y a partir de eso tomo decisiones donde hay miedo. Mi familia, mi matrimonio es la empresa más importante que tengo hoy en día, ¿sí? Y el miedo estaba en el cambio de identidad y no en la decisión. Otro de los momentos que sentí muchísimo miedo, les puedo confesar, fue en una junta directiva en la institución en la que trabajo, en una sesión con altos mandos. Estábamos con rangos de vicepresidencias y yo debía levantar mi voz porque no estaba de acuerdo con algo. Sin embargo, había la voz de Carolina que decía: Carolina, interven, interven, interven. Y yo sentía que el corazón, cuando ya decía ya me toca, se me iba a explotar, se me quería salir del pecho. Corriendo con sus patitas que ya no daban más en mi interior, o sea, se me iba a explotar el pecho. Hasta que hablé y luego se me entrecortó la voz, empecé a tener faltas de respiración y luego, bueno, cuando ya di mi punto de vista, defendí a mi equipo, di mi opinión, mi sistema nervioso se fue regulando. Y lo hice con miedo, pero lo hice. No tomes decisiones que cuiden tu miedo, toma decisiones que cuiden tu futuro, ¿sí? Dentro de los personajes que ya hemos revisado varios, existe uno que es de una mujer que se llama Brené Brown. No sé si ustedes han escuchado acerca de ella. Ella nos enseña que la vulnerabilidad no te debilita, te vuelve real. Como doctora en trabajo social, ella lleva 20 años estudiando sus emociones difíciles. Quien le catapultó o lo que le catapultó a ella a que se haga muy famosa fue su famosa TED Talk del poder de la vulnerabilidad. Esa es una de las charlas más vistas de TED, y más vistas de la historia. Ella enseña liderazgo corporativo y lo dice muy claro. Hablar del miedo, hablar del dolor es exactamente lo que te vuelve más fuerte. Por eso cuando tú empiezas a escuchar o cuando has escuchado historias de mucho dolor, en primer lugar conectas inmediatamente con la persona porque la empatía y todas esas neuronas de espejos empiezan a activarse. Y la verdad, la historia de Brené Brown, que habla mucho acerca del poder de la vulnerabilidad, ella mencionaba que su papá, cuando era pequeña, su papá la felicitaba cuando ella hacía algo mal, porque decía, después de cada fracaso, algo tenía que salir bien. Entonces, me encantó su historia. Por otro lado, otra mujer, vamos a entrar a Sara Blakely. Su mantra es: el rechazo no es el final, es retroalimentación. ¿Quién es Sara? Sara pasó de vender máquinas de fax puerta a puerta a convertirse en la primera billonaria hecha a sí misma con Spanx, que es su empresa. Su idea nació en su apartamento recortando unas pantimedias. La rechazaron 44 veces, nadie creía en ella, pero aquí viene lo clave y lo que hemos compartido. No construyó Spanx desde la valentía ciega, sino desde la decisión de caminar con su miedo sentado al lado de ella. Ella dice que el fracaso fue su mejor maestro y si estás fallando significa que estás intentando. La riqueza no nace de la comodidad. Eso que te dicen no hagas, no camines, no des ese paso. No, señores, ustedes quieren ser ricos a nivel emocional, a nivel integral, ustedes tienen que dar ese paso de fe, porque ahí nace la convicción. Sara invirtió sus primeros $5,000, negoció sola, Oprah lo descubrió y la catapultó. Tuvo miedo,
pero actuó igual. Y volvemos a la palabra, al manual de hace 1000 años de Romanos 12:2 que dice: transforma tu mente y transforma tu vida. Me ha encantado cómo en estos 2 capítulos hemos analizado tanto a la mente como un sistema, digamos, inofensivo, pero también que debemos echarle un ojo, observarlo, y también estamos entrando en este mundo del miedo porque todos tenemos un miedo, todos tenemos fragilidades, todos tenemos vulnerabilidades, y es ahí donde vamos a echar madera para empezar a trabajar en esta riqueza integral. Aquí les comparto una lista de buenas prácticas para su 2026, porque estamos en pleno enero, entonces queremos agarrar todas esas buenas prácticas. Esto es lo que vamos a hacer, fíjense bien, y estas son las reglas de operación. Así como operamos en el cerebro, en la mente, vamos a operar en este miedo. Vamos a hacer, punto 1, una pausa predecisional. ¿De qué se trata? 3 respiraciones profundas y luego decide. ¿Han escuchado ese de respira 3 veces y luego vienes a conversar conmigo? Más o menos así es. Escríbele a tu miedo. Pregúntale a ese miedo ¿qué me quieres decir? Saca a la luz la voz de tu copiloto y nómbralo. Miedo, ¿cómo te llamas? Miedo al fracaso, miedo a enloquecer, miedo a ser criticado o a ser juzgado. ¿Cómo se llama tu miedo? ¿A qué le tienes miedo? En la charla con Visila Bucoco del Miedo y Yo, ella mencionaba que le escribió y a su miedo lo sentó frente a frente, le miró a los ojos y empezó a conversar con él. Y luego le escribió una carta diciéndole: mira, ya no te tengo más miedo. Gracias por ser mi amigo y vamos adelante. Me estás enseñando mucho porque de aquel miedo puedo sacar muchísima riqueza. Haz un inventario de tus miedos del 2025. Elige unos de la lista y táchalo hoy. Entonces, bueno, aquí hay algunos miedos. Por ejemplo, miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionar a los demás, miedo a quedarse atrás, inclusive la presión silenciosa o la presión social. Todas se están casando, todos se están casando, yo me estoy quedando, se me fue el tren. Miedo a elegir mal, miedo a equivocarte, esa duda constante que está ahí titilando. Miedo a no tener estabilidad financiera propia, tal vez miedo a libertad financiera, miedo a perder la independencia, ¿sí? Miedo a tener éxito y luego perderlo, miedo a pedir ayuda que se siente como un fracaso. ¿Cuál es ese miedo? Posiblemente miedo a cumplir tu propósito y finalmente una micro valentía diaria. Toma o haz una acción incómoda pequeña cada día. Al igual que con la mente trabajamos en una decisión valiente todos los días, aquí vas a tener una acción incómoda pequeña cada día. No sé, me voy a ir al gimnasio, no estoy acostumbrado a ir al gimnasio, no sé qué ponerme, pero igual voy a ir con la ropa que tengo porque no es mi entorno, pero me voy a retar a hacerlo. Voy a hablar con esta persona, que esta persona me parece como que de más senior que yo, pero sé que podré agarrar algo de esta persona. Toma esta acción incómoda todos los días. Hay una regla 10-10-10. ¿Importará en 10 días, en 10 meses, en 10 años? Y si no importa en 10 meses, déjalo ir. Mi esposo me decía que su mamá les decía: tienes que ir a pedir. ¿Qué te van a decir? Lo peor que te pueden decir es no, pero ya lo intentaste. Así que anda, pide, dile. Y yo creo que es una práctica que debemos enseñar a nuestros hijos porque es así. Debemos ir a pedir las cosas. Si es que no hablamos, esos miedos se quedan ahí enredados. Suelta un miedo heredado. Por ejemplo, el miedo a la escasez, el miedo a la pérdida, el no ser suficiente. Y también ten acuerdos con tu miedo. Dile: puedes venir, pero yo manejo. Y para decisiones financieras, yo pienso que es muy delicado el tema de decisiones financieras porque ya lo observamos antes, existen riesgos y por ende inclusive hay un riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Todos los riesgos son calificables. Hay inversiones más, no más renteras, pero sí más estables.
Entonces aquí dice, para decisiones financieras, examina datos, no impulsos, que la tasa ya bajó y voy a invertir en la cooperativa. Tranquilo, examinemos el mercado, veamos qué está pasando, infórmate. Y el miedo, entiendo que cuando tú te informas y te llenas de información, se va a bajar totalmente. Y por último, quiero recomendarte un silencio diario, porque a veces el miedo grita y la intuición susurra. Creo que ha sido increíble todos estos apartados que hemos ido revisando, estas reglas. Si es que ustedes las apliquen, por favor etiquétennos y compártanos qué sonó más con ustedes. La valentía no es ausencia de miedo, es disciplina mental. ¿Qué tal si nos retamos a tener valentía diariamente para ahuyentar al miedo? Ahora, bueno, vamos a tener como una validación de lo que revisamos, ¿no es cierto?, en este episodio. Y quiero comentarles que de todo lo examinado, el miedo y yo ya no peleamos. Somos amigos. Estar aquí con ustedes, abrir prácticamente la temporada 2 de mi podcast es un acto de valentía. El año anterior, en el 2025, nosotros lanzamos el podcast a eso de mayo y tenía una ligera idea de cómo iba a ir, pero cada día me va sorprendiendo más y me vuela la cabeza todo lo que hemos vivido en este medio de comunicación, en este medio de transformación. Yo escucho a mi miedo. Prácticamente el primer episodio, puedo confesarles, lo repetí como 5 veces porque tenía mucho miedo a no ser suficiente, a no comunicar desde un lado auténtico, y a medida que han pasado cada episodio siento que voy transformándome más, voy creciendo más, mi mensaje se siente más claro y yo escucho a mi miedo. Puedo decirles que lo honro y lo invito a caminar conmigo, le digo, mira miedo, gracias por enseñarme tanto, sé que tengo estas cositas que pulir, pero vamos. Y no lo dejo entrar en el carro a veces lo dejo pasar y nos vamos. Si un día me agarra la mano, yo le agarro la mente. Bueno, el 2026 no va a cambiar porque lo deseas, va a cambiar porque tú cambias tu mente. En estos 2 episodios ya hemos visto varias prácticas, hemos entendido la mente, el miedo, y te puedo decir que tú eliges decisiones desde visión, no desde la carencia. En este episodio hemos aprendido que debemos entender cómo es este miedo para poder dar pasos firmes, porque sueltas los miedos heredados y le dices a tu mente, mira, gracias por protegerme, sé que me tienes en este modo supervivencia, pero yo ya manejo, yo estoy al volante. Que este 2026 sea el año donde el miedo deja de ser esa voz que te paraliza y se convierte en un dato. Si este episodio te movió, síguenos en redes sociales en @nosevepodcast, en @Carolina_Barrazueta, y únete a nuestro club de lectura Modo Avión, donde este mes empezamos nuestro nuevo libro. Inscríbete para transformar tu mente. Además, no se olviden que este 24 de enero tenemos el taller Cambia tu mente, cambia tu vida, que es todo el tema central que estamos hablando en enero, y será un espacio para reiniciar tu año desde la claridad, desde la ciencia y desde el propósito. Te esperamos ahí, ven con tus amigas, con tus amigos. Va a ser un tiempo de profunda reflexión, de autoconocimiento para cambiar nuestra mente y para empezar este 2026 con el pie derecho. Porque lo que no se ve es lo que más te mueve. Muchísimas gracias, tengan un precioso día.